Hoy hablamos del régimen de promoción de empleo registrado, comúnmente conocido como PER. Esto está en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de este año, reglamentada por el Decreto 409 del 2026, publicado el 1 de junio del 2026, además de otros decretos que también reglamentan. Y recientemente por la Resolución General de ARCA 5862 del 2026, que fue publicada en el Boletín Oficial el 10 de junio del 2026. ¿Qué es el régimen de promoción de empleo registrado? Es aquel que permite a los empleadores del sector privado regularizar vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo del 2026, condonando el 90% de las deudas por aportes y contribuciones. Es decir, nos permite el blanqueo de los empleados. El plazo de acogimiento es hasta el 28 del 11 del 2026. ¿Cuáles son los beneficios que van a tener los empleadores que adhieran a este régimen? En primer lugar, la condonación de deuda. En el caso de las micro, pequeñas y entidades sin fines de lucro, van a tener hasta un 90% de condonación, las empresas medianas hasta el 80%, mientras que el resto de los empleadores tienen un 70% de condonación de la deuda total consolidada. También hay una condonación total que incluye deudas vinculadas al seguro de salud y permite declarar a los trabajadores no registrados, corregir las fechas de ingreso cuando teníamos una fecha de ingreso defectuosa o irreal, y también corregir remuneraciones subdeclaradas devengadas hasta octubre del 2026. ¿Cómo se formaliza? La formalización del trámite se hace 100% online, digital, a través de la plataforma de ARCA, utilizando la clave fiscal con un nivel de seguridad número 3. Los sistemas y aplicativos específicos se van a encontrar completamente operativos a partir del 16 de junio. Para poder realizar todos estos cambios que requiere el sistema registral, la presentación de los 931 correspondiente y la adhesión al plan de facilidades. Este procedimiento se va a realizar en 2 etapas. En primer lugar, la inscripción y blanqueo del trabajador. En segundo lugar, la liquidación de la deuda y el plan de facilidades. En cuanto a la inscripción y blanqueo del trabajador, primero vamos a dar el alta a través del servicio Simplificación Registral. Ahí vamos a informar el alta de aquellos trabajadores no registrados, o bien vamos a rectificar tanto fechas de ingreso como remuneraciones en aquellos trabajadores que ya tenían el alta previa. Presentaremos luego las declaraciones juradas determinativas de la Seguridad Social, ya sea originales o rectificativas, es decir, presentamos los 931. Para reflejar los conceptos de la ley, se debe utilizar el código específico habilitado por el organismo, que es el código 181.000, rectificativa por remuneración, ley 27.802. Esto no lo debemos confundir con el RIF, que es el régimen de incentivo para la formalización laboral. En el caso de que estemos dando de alta un nuevo empleado contratado a partir de mayo del 2026, no vamos a utilizar ese código 181.000, sino que para poder acceder a la reducción de contribuciones patronales por 4 años, el código a informar va a ser el 710. Cabe destacar que también se puede utilizar este código 710 para el caso de que queramos adherir al sistema, al servicio de enlazados de nuestra provincia. Si el trabajador no figuraba en el sistema y vamos a declarar su ingreso real, histórico, bajo el régimen de promoción de empleo, el sistema nos exige asociar la modalidad correspondiente a la ley 27.802 a través del servicio Simplificación Registral. Ahí vamos a informar la fecha de los trabajadores no registrados, o bien vamos a rectificar la fecha de ingreso real.
Se debe utilizar el código que dijimos recién, el código 181.000, rectificativa por remuneración, complementado luego en la declaración jurada previsional, es decir, el 931, con el indicador de regularización. Para reflejar los conceptos de esta ley, entonces utilizamos el código 181.000. Hay que recordar que estos trabajadores no van a tener una reducción de contribuciones a futuro, sino la condonación de la deuda pasada hasta el 90% de condonación. Inscripción y blanqueo del trabajador con alta previa, pero con fecha posterior o menor sueldo. En este caso estamos haciendo una rectificativa. No se genera una alta nueva, sino que debemos primero modificar los datos del empleador. En el servicio simplificación registral vamos a buscar por quill el trabajador cuya situación queremos modificar, ya sea el sueldo o la fecha de ingreso, y allí vamos a realizar ese cambio. Luego vamos a rectificar cambiando la fecha de ingreso histórica por la fecha que corresponda, siempre que sea anterior al 5 de marzo del 2026, y en los periodos donde se subdeclaró el sueldo vamos a corregir el código y ahí vamos a colocar 181.000, rectificativa por remuneración, ley 27802. Y esto lo vamos a aplicar tanto en la declaración en línea, en la declaración del formulario 931, como en el libro de sueldos digital, para poder recalcular la deuda y obtener ese beneficio fiscal. El paso 2 ya va a ser liquidar la deuda y adherir al plan de facilidades. Vamos a ingresar al sistema a través del servicio de facilidades. Vamos a consolidar la deuda. Debemos seleccionar la opción específica destinada al régimen de promoción de empleo, no a otros planes, tanto ya sea el permanente o alguno otro que nos muestre el sistema. Allí se van a mostrar las obligaciones pertinentes, pendientes de pago ya liquidadas con el descuento. Nos va a exigir un pago a cuenta. Para que este plan sea aceptado de forma válida, tenemos que generar un BEP, enviar ese BEP y pagarlo en el mismo día de la generación del plan. Y este monto del BEP de pago a cuenta va a variar según la categoría del certificado MIPYME que tengamos. En el caso de que el certificado diga que somos una micro, pequeña empresa o una organización no gubernamental, una entidad sin fin de lucro, el pago a cuenta va a equivaler al 3% del pago a cuenta, al 3% de la deuda consolidada. Ese va a ser el pago a cuenta. En el caso de las medianas empresas, tanto del tramo 1 como 2, el pago a cuenta va a ser el 4% del total de la deuda consolidada, mientras que para el resto de los empleadores, ese pago a cuenta va a ser del 5% del total de la deuda consolidada. Debemos cargar una CBU donde se van a realizar los débitos de las cuotas restantes del plan el día 16 de cada mes, con un segundo intento el día 26 del mes. Repasemos entonces. En el caso de las micro, pequeñas y entidades sin fines de lucro, el plazo máximo va a ser hasta 72 cuotas mensuales, el pago a cuenta va a ser del 3% del total de la deuda consolidada y la tasa de interés va a ser del 1% mensual. En el caso de las medianas empresas, las de tramo 1 y 2, el plazo va a ser hasta 48 cuotas, el pago a cuenta del 4% del total de la deuda consolidada y la tasa de interés la misma, el 1% mensual, mientras que para los demás empleadores, las grandes empresas, el plazo va a ser hasta 36 cuotas mensuales, el pago a cuenta el 5% del total de la deuda y la tasa de interés del 1% mensual. Continuamos entonces. Condiciones de financiación del plan. Decíamos entonces que las micro, pequeñas
Empresas y entidades sin fines de lucro tenían hasta 72 cuotas con una tasa del 1% mensual, pero hay que aclarar que el monto mínimo de la cuota es de 50.000 pesos para los tres casos, también para las pequeñas, para las medianas empresas, donde el plazo es de 48 cuotas con la misma tasa, y para el resto de los empleadores hasta 36 cuotas con la misma tasa. Siempre la cuota mínima es de 50.000 pesos. Los sistemas y aplicativos específicos se van a encontrar operativos a partir del 16 de junio del 2026. Tenemos una opción interesante que es la opción de pago al contado. Esta posibilidad de cancelar en un solo pago el resto de la deuda, pero ¿cuál deuda? El 10% que no fue condonado. Esto nos va a brindar un beneficio del 50% de descuento extra sobre el saldo de capital e intereses que no fueran condonados, sobre ese 10%, porque el 90% dijimos que había sido condonado. También vamos a emitir un volante electrónico de pago por el total que se debe abonar el mismo día en que estamos generando el plan para que entre en vigencia, y al cancelarlo el trámite queda cerrado de forma definitiva. Allí terminaría entonces el plan de pagos. ¿Cuándo va a caducar este plan? Este beneficio se cae automáticamente ante la falta de pago de una cuota, una vez que pasaron los 60 días del vencimiento de esa cuota, del día 16 del mes, 60 días posteriores, caduca el plan. Y esta caducidad implica que vamos a perder todas las condonaciones otorgadas. Ese 90% condonado lo vamos a perder y va a resurgir la deuda por el total. ¿Cuál es la recomendación para validar el sistema? No cargar en planes generales o planes permanentes, sino buscar la opción dentro de los planes de ARCA, buscar la opción para poder aplicar esa quita de hasta el 90% de la deuda previsional, donde tengamos la sigla PER, Promoción de Empleo Registrado, o la referencia explícita a la Ley 27.802. ¿Qué pasa con el personal de casas particulares? ¿Podremos también adherirlos a esta promoción de empleo registrado? Sí. La Ley de Modernización Laboral permite blanquear personal de casas particulares y este régimen incluye explícitamente las relaciones de este sector. ¿Cuáles son los beneficios de blanquear personal de casas particulares? También tenemos un 90% de condonación de deudas. Al encuadrar al empleador como empleador de casa de familia, lo vamos a asimilar a una microempresa. Entonces, además de ese 90%, vamos a tener la posibilidad de tener las 72 cuotas que eran las contempladas para las microempresas. Se van a eliminar las sanciones de forma absoluta, todas las multas y penalidades por falta de registro previsional quedan eliminadas una vez adherido a este beneficio. Y esto es muy interesante, que la trabajadora se le van a reconocer de manera automática hasta 60 meses, es decir, 5 años de aportes jubilatorios para su prestación básica universal. El saldo restante, es decir, el 10% no condonado, se puede pagar de contado con una rebaja del 50% extra, tal como hablamos recién en el caso de las empresas comerciales. Ese 10% no condonado se puede pagar al contado con una bonificación especial. O bien se puede financiar en un plan de hasta 72 cuotas, al igual que en el caso anterior, con una tasa del 1% mensual y siempre que la cuota mínima no sea inferior a los 50.000 pesos. ¿Cómo vamos a realizar el trámite en el caso de las empleadas de casas particulares? A diferencia de las empresas comerciales, el trámite para el hogar es mucho más simple. Se va a realizar a través del servicio Casas Particulares en la web oficial de ARCA, eligiendo este servicio dentro de los servicios adheridos, ingresando con clave fiscal nivel 3. Vamos a declarar la fecha real de ingreso, ingresando con clave fiscal al portal. Ahí vamos a modificar o vamos a realizar el alta de la empleada indicando la fecha real de la relación laboral.
con la condición de que debe haber comenzado esa relación antes del 5 del 3 del 2026. Consolidamos la moratoria, una vez blanqueada la relación en el sistema, ingresamos a mis facilidades y ahí liquidamos los periodos adeudados con la quita automática del 90%. Luego generamos el plan de pagos y también tenemos la opción de hacerlo en una sola cuota de pago contado el mismo día de la consolidación del plan a través de un PEP. Debemos emitir los recibos de sueldo. A partir de la regulación hay que confeccionar el recibo de forma obligatoria a través del portal. De esta manera, entonces, quedaría finalizado el trámite de las casas particulares. Sin más, espero les haya servido y nos vemos en el próximo video.